Hola, pues hoy nos encontramos con María Isabel Aledo, que es alumna del doble grado de Derecho de esta universidad y a quien he tenido el privilegio de dirigir en la realización de su TFG, más que dirigir casi que acompañar. María Isabel optó por realizar su TFG en vez de realizando un trabajo de investigación al uso, optando por el modelo dictamen en el que se le planteaba la situación de una trabajadora que prestaba servicios en una clínica odontológica y que había solicitado la reducción de su jornada en un 50% y además acumulándola en horario exclusivamente matutino. Se daban las circunstancias de que en esa clínica prestaban servicios, por un lado, 2 odontólogas, 2 higienistas, entre ellas la peticionaria, y además un auxiliar de clínica. La clínica funcionaba todos los días a la semana, en jornadas de mañana y tarde, distribuyéndose el trabajo las 2 odontólogas que allí prestaban servicios, y además coincidía que los martes y los miércoles por las tardes había un doble quirófano, de tal manera que funcionaban los 2 al mismo tiempo y era necesaria la presencia de dos higienistas. La trabajadora había empezado a prestar servicios a finales del año 2020, en ese momento ya contaba a su cargo con un menor, con un hijo de 1 año, y un poco tiempo después de su incorporación, otro trabajador de la empresa solicita la reducción de jornada al 50% y además la concentración de la misma en horario exclusivamente matutino, que es justamente lo que este año, en el año 2023, solicita la trabajadora. Yo entiendo que con carácter previo a resolver el dictamen que se te planteaba, has tenido que estudiar en profundidad los derechos de conciliación de la vida laboral y familiar en nuestro ordenamiento. A grandes rasgos, ¿qué es lo que has visto? ¿Qué tipo de derechos existen en la materia? Muy buenas, pues en el ordenamiento laboral se establecen una pluralidad de derechos relacionados con la conciliación de la vida laboral y familiar, que han experimentado una gran expansión, sobre todo desde el año 1999. Podríamos clasificar estos derechos en 2 grandes familias, los derechos de ausencia y los derechos de presencia. Los primeros de ellos se refieren a que el trabajador deja de prestar sus servicios, por tanto no hay retribución. En cambio, en los segundos, la persona trabajadora sigue desempeñando sus servicios, pero de otra forma, bien con una reducción, con otro horario, etc. Y junto a esas diferencias que se intuyen, ¿qué es lo que aportan unos y qué es lo que aportan otros? ¿Qué beneficios, qué cosas, qué pros y qué contras nos vamos a encontrar con los mismos? Pues bueno, en el primero de ellos, como ya he mencionado anteriormente, la persona trabajadora deja de prestar sus servicios, por tanto, en principio no habría retribución. Ahora bien, en algunas ocasiones sí que se concede algún tipo de prestación pública e incluso pudiera suceder que en la negociación colectiva se pactase algún tipo de compensación económica. La posibilidad de dedicar las cargas familiares son superiores, pero al margen de la merma retributiva, la desvinculación con la empresa es superior, con lo que ello supone en términos de progresión profesional, promoción, carrera, etc. En cambio, los segundos, lo que se lleva a cabo es una reducción o una adaptación, Entonces, la desvinculación con la empresa es inferior y la misma retributiva incluso puede ser parcial o incluso puede no haber. En cambio, sí que es verdad que la posibilidad de asumir las cargas familiares pues es menor, ¿vale? Por lo que dices, en estos segundos, en los derechos de presencia, es como si existiera a su vez 2 grandes familias, ¿no? Exacto, hay que distinguir entre los derechos del artículo 34, que establecen la posibilidad de poder adaptar la jornada de trabajo, de los del artículo 37, que por distintas razones puede llevarse a cabo una reducción, pero en diferentes cuantías, además de poder establecer la concreción horaria resultante de la reducción. Bueno, imaginemos, yo soy un trabajador que ahora quiere hacer uso de alguno de estos tipos de derechos, o la misma peticionaria que aparecía en el dictamen. ¿Qué es lo que tendría que hacer? Pues con respecto al artículo 34, la persona trabajadora debería de solicitar a la empresa la adaptación de jornada. La empresa, una vez recibiese tal notificación de la solicitud, deberá de acudir a lo pactado en convenio colectivo y, en caso de silencio del convenio, deberá de iniciar un periodo de negociación con la persona trabajadora, con el fin de llegar a un acuerdo y siempre actuando conforme a la buena fe. En cambio, a la hora del artículo 37 de la reducción de jornada, simplemente deberá de preavisar a la empresa de su propósito, con 15 días o lo pactado en convenio. Y si luego la empresa, que es lo que a mí siempre me llama la atención de estas cosas, ¿no? Y si luego la empresa no concede este derecho, no lo reconoce o no se alcanza un acuerdo, ¿qué es lo que sucede ahí? Bien, pues cabe acudir a la ley reguladora de la jurisdicción social, que establece una modalidad procesal especial en su artículo 139,
que precisamente se encarga de intentar hacer valer estos derechos. O sea, que no se va a tramitar a través de un procedimiento ordinario, sino que hay una modalidad procesal específica, ¿no? Y esa modalidad, si tuviésemos que destacar a grandes rasgos en qué consiste, ¿no?, las principales características, ¿qué es lo que resaltarías? Bueno, pues yo principalmente destacaría 3 ideas. La primera de ellas, que se trata de una modalidad procesal de tipo urgente y preferente. La segunda idea, que más que una cuestión jurídica, lo que se trata de resolver aquí es un conflicto de intereses. Y por último, aludiría que la sentencia en principio pues no cabe recurso. Ha señalado que en gran medida lo que se resuelve aquí es un conflicto de intereses. Como conflicto de intereses que es, por lo que has estudiado, la jurisprudencia que has ido analizando, has detectado los criterios que suele emplear, que suelen utilizar los tribunales a la hora de resolver este tipo de conflictos. Pues bien, la jurisprudencia, por lo que he podido ver, establece una pluralidad de elementos a la hora de ponderar. Con respecto a la persona trabajadora, no basta con aludir a justificaciones genéricas, sino que debe de explicar cuál es su situación concreta, es decir, aquella que le impide la incompatibilidad del trabajo con la familia. De hecho, en concreto, pues, los tribunales han tenido en cuenta bien que las cargas sí les corresponden en exclusiva o no a la persona trabajadora, bien la incompatibilidad de su horario de trabajo con el horario del menor, donde se encuentre, bien en el centro infantil o en el centro escolar, etc. Por otro lado, con respecto a la empresa, los criterios principales, pues yo destacaría el tamaño y la dimensión de la empresa. No es lo mismo una pequeña empresa que una gran empresa, ya que las capacidades organizativas pues son superiores. Otros criterios sería el sobredimensionamiento de la plantilla. ¿Esto qué quiere decir? Pues que los trabajadores de la empresa se concentren en un determinado horario, por tanto, bien porque han solicitado una adaptación ya previamente o por cualquier otro tipo de circunstancias. Y otro criterio que destacaría también sería la especialización de los trabajadores. Entonces, en el supuesto que a ti se te planteaba para resolver, el de esta clínica odontológica, en el fondo, ¿cuál sería la solución que se debería de adoptar? De entrada, se concede la totalidad de la reducción de jornada y con respecto a la adaptación de la jornada no se niega del todo, sino que se concede parcialmente en un 60%, es decir, de las 5 tardes que la persona trabajadora solicita adaptar en horario matutino, se le conceden 3. Con respecto a las otras 2, la empresa justifica su negativa aludiendo principalmente a 2 motivos. El primero de ellos, la apertura simultánea de los 2 gabinetes durante esas 2 tardes, y el segundo motivo, la concesión previa a otro trabajador de una reducción de jornada con adaptación de la misma en horario matutino. Por otro lado, la persona trabajadora no aluda a ningún tipo de justificación, de forma que la labor del tribunal de ponderar los intereses pues debía imposible. Así, visto esto, la persona trabajadora no alude a ningún tipo de justificación, la empresa alude a la negativa de esas 2 tardes con esos 2 motivos, la solución, por tanto, sería favorable a la empresa. Pues muchas gracias. A partir de ahora, si tengo algún problema de conciliación, creo que te pediré a ti ayuda. Espero que hayas disfrutado, que te haya resultado útil la realización del TFG, que le hayas sacado algún tipo de provecho. La verdad es que ha sido súper interesante y nada, a seguir. Muchas gracias. A ti.